Me he quedado así impactada. Sí. Y bueno, entonces mente enfocada. Y si a eso sumamos ya desenfoque entre cuerpo, mente, ¿y qué pasa además con volvamos al asunto de las emociones, de los sentimientos? Si además de estar desenfocados, estamos muy preocupados o muy temerosos, eso, por ejemplo, ¿cómo contribuye a la enfermedad? Ya se ha comprobado, ¿no?, por la medicina china y muchos científicos que están estudiando esto, que las emociones dañan, ¿no?, perturban ciertos órganos. Por ejemplo, en el caso del miedo, ¿no?, la sabiduría popular dice que uno se orina de miedo, ¿no?, pero es así, o sea, afecta al sistema urinario, ¿no?, afecta a la vejiga. Entonces uno con el miedo va recargando la emoción en un determinado órgano. Por ejemplo, el doctor Hammett, que te mencionaba anteriormente, ha estudiado eso, ¿no?, cada emoción cómo perturba cierto órgano, cierta parte del cerebro. Entonces él lo ha hecho ya con varios sistemas, ¿no?, que han probado eso. Y por ejemplo, la ira, cómo afecta el hígado, ¿no?, la cólera, ¿no?, diferentes sentimientos, ¿no?, que uno tiene, el miedo, cómo afecta la tristeza. Porque yo trabajo con mucha gente que tiene tuberculosis, ¿no?, y está comprobado muchas veces que la tristeza afecta grandemente al pulmón. Una persona triste, la mayoría de nosotros tenemos el bacilo de Koch, ¿eh? O sea, claro, estamos contagiados, sí, pero no estamos enfermos. Y mucha gente que está desarrollando la enfermedad es porque realmente ha tenido un problema que lo ha vuelto muy triste. ¿Tienes conocimiento de lo que pueda generar un resentimiento? Sí. Porque es también algo perenne, ¿no? O sea, el resentimiento es una tensión, ¿no? Uno está tenso y hay una discoordinación, una separación, hasta una especie de enfrentamiento entre el corazón y el cerebro. Así es. ¿No? O sea, mi cerebro dice no, mi corazón dice sí, ¿no? Porque quiero volver a amar, ¿no?, a un hermano, a un amigo, a una pareja, pero mi razón me dice no, no debes por tal motivo. Entonces ahí se genera un enfrentamiento. O sea, el corazón, por ejemplo, ¿no?, va a sufrir mucho, porque quiere amar, ¿no?, quiere dar su expresión de amor, pero el cerebro está que lo reprime. Entonces, muchas personas, ahora han aumentado muchísimo los ataques cardíacos, ¿no?, o sea, las enfermedades del corazón. Es una de las principales enfermedades que hay en todo el mundo, y también en el Perú, y por ese tema de la falta de reconciliación. O sea, la mayoría de nosotros no perdonamos, decimos que perdonamos de la boca para afuera, pero mientras uno piensa, ¿no?, que la otra persona le ha hecho daño, y sigue pensando que le ha hecho daño, aunque uno diga ya lo perdoné, de todas maneras hay un rencor, y hay un dolor en el corazón, probablemente una fuerte enfermedad. Recuerdo que, bueno, por lo menos en estas reuniones que hay alrededor de las flores de Bach, nos decían, no es recomendable negar un sentimiento, ¿no? Pero estando presente, ¿cómo disolverlo, digamos, ¿no? Porque es muy difícil. Uno no quiere sentir eso, pero está presente. ¿Cómo lo disuelves? Sí. Por ejemplo, hay un método, ¿no?, que se usa bastante en el tantra tibetano. O sea, no se trata de enfrentar. En el tantra todo sirve. O sea, todo es nutritivo, digamos, ¿no?, pero sí se sabe usar. Por ejemplo, una planta venenosa puede servir también para curar, ¿no?, lo que puede causar de veneno. Entonces, el veneno de araña se usa también como un antídoto. Entonces, el tantra enseña eso. O sea, no hay que negar la emoción, sino hay que liberarse de la emoción, que es diferente. Soltarla, aprender a soltar, y uno se vuelve cada vez más sutil y aprender a tocarla con delicadeza. Si uno la quiere botar, digamos, la emoción no se va, ¿no? Y estamos enfrentándonos a la emoción, ¿no?, peleando con la emoción. Tenemos que agarrarla, como en el judo, cuando uno quiere tumbar a alguien, lo tiene que agarrar. Igual, ¿no?, cuando uno quiere tumbar una emoción, la agarra, y peor es, ¿no? No quiero sentir miedo, más miedo siente, ¿no? Pero cuando uno se vuelve un poquito más sutil, ¿no?, aprende a manejar las energías, aprende a no luchar contra sus pensamientos, sino a soltarlos. Los pensamientos se van libremente si uno no se apega a ellos. Entonces, ¿cómo desapegarse? Cuando uno se da cuenta que no es real lo que uno piensa, es solo su imaginación. Es una de las cosas más maravillosas del budismo, que nos enseña a darnos cuenta que el 90%, por decir, de todo lo que está en nuestra mente, es una imaginación. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Aló.
Buenas tardes, gracias por llamar a Compartiendo Ideas. Habla Susana de San Luis, una consulta. Nosotros que trabajamos en oficina, ¿cómo podemos trabajar el estrés? Es eso, a veces una cosa es la teoría y es otra cosa la práctica. Entonces, pienso que es un proceso, pero si ahí está el profesional. Y la segunda pregunta, ¿cómo manejar la pérdida de tu ser? Uno dice que supera sí, pero ese es un proceso. O sea, que nos dé las pautas para poder ver eso, ¿no? Y asumir si es que el familiar tiene una enfermedad larga, ¿no? ¿Cómo los familiares procesar eso? Muchas gracias, los escucho por la radio. Bien, gracias. Bueno, aplicando algunos de los métodos modernos con los tradicionales, ¿no? Por ejemplo, hay una terapia TREC, se llama, terapia racional emotivo-conductual. En esta terapia se enseña a que la mayoría de los pensamientos, ¿no?, como estábamos mencionando antes, son pensamientos que solo están en nuestra mente, ¿no? Entonces uno está estresado, dice, por la realidad, ¿no?, por la situación económica, etc. Pero es falso. Lo externo solamente produce algo en nosotros cuando nosotros creemos algo, ¿no? O sea, yo creo que hay crisis, por eso me tenso. Yo creo que hay problemas económicos, por eso. Dicen, no, pero no me alcanza la plata, ¿no? ¿Cómo no va a ser cierto? O sea, cuando uno comienza a darse cuenta que la mayoría de nuestros pensamientos, ¿no?, son solo nuestros, o sea, solo creados por nuestra mente, que no es la realidad. Uno ve las cosas no como son, sino como se las imagina. Por ejemplo, yo digo, yo ya sé de qué pata cojeas, ¿no? No me da cuenta que tú has cambiado, puedes haber cambiado. Ahora no eres la misma persona, pero yo digo, yo sé quién es, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, sabemos cómo son las charapas. Entonces generalizamos torpemente, ¿no? Todas las que son de tal sitio son así, 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 así. Yo he ido a Pucallpa y me he dado cuenta que no es cierto, ¿no? Hay un grupo que puede parecer así, pero otro. Entonces ya nos impide ver la realidad. O sea, lo que uno tiene que aprender es a sacarse los anteojos que son emotivos. Cuando yo estoy triste, todo me parece oscuro. Cuando estoy con cólera, todo me parece que me da cólera, ¿no? Entonces, uno dice, pero yo ya he visto la realidad, ¿no? Yo ya sé cómo es la situación. No es cierto. O sea, hay que aprender a darse cuenta que lo que yo estoy recordando no es la realidad, sino es la emoción que estuvo cargada en ese momento. Por poner un ejemplo que me hace recordar mucho, ¿no? Si alguien te patea, ¿no?, ¿qué vas a sentir? Dolor, ¿no? Pero ¿qué vas a recordar? Depende de tu emoción del momento. Uno dirá, nunca voy a olvidar esta patada porque me la dio mi papá en el día de mi cumpleaños. Entonces, odio a mi papá por eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he recibido 1000 patadas practicando artes marciales. Y creo que la mayoría de jóvenes han recibido miles de patadas jugando fútbol. ¿Se acuerda cada patada? ¿Se acuerda las heridas tremendas que tuvo en la pierna cuando jugó fútbol? No, cosas del fútbol. Entonces, no es que yo recuerde la patada, sino lo que yo imaginé en el momento que recibí la patada. Y eso es lo que nos da estrés. Bien, qué interesante. De todas maneras, bueno, volvemos en unos segundos después de la pausa.